Hola a todos y todas, mi nombre es Karen Carpio, trabajo en la oficina regional de OIM para Centroamérica, Norteamérica y Caribe en temas de salud mental y apoyo psicosocial. Y el día de hoy voy a estar presentándoles el tema de intervenciones psicosociales en la pandemia de COVID-19. En esta segunda unidad veremos las recomendaciones para la salud mental y bienestar psicosocial de las poblaciones migrantes en la pandemia. Veremos las recomendaciones en los diferentes entornos en que se encuentran las poblaciones migrantes, según la vulnerabilidad a la que estén expuestos en esos espacios. Y revisaremos algunas situaciones particulares de poblaciones específicas, niños, niñas, mujeres, personas con algunos riesgos específicos que es importante atender durante la pandemia. En la unidad anterior revisamos cómo la pandemia podía haber afectado la salud mental y bienestar psicosocial de las poblaciones migrantes en términos generales. Vimos cómo esta situación podía causar incertidumbre, podía causar menor acceso a servicios, a materiales, a insumos para la vida cotidiana, servicios de apoyo social, y también vimos cómo la pandemia ha ocasionado restricciones en la movilidad que han afectado directamente a las poblaciones migrantes. Ahora, estas afectaciones ocasionadas por la pandemia requieren unas intervenciones específicas para la salud mental y el bienestar emocional de las personas migrantes. Por ejemplo, garantizar la seguridad, garantizar la higiene, los servicios básicos, acceso a información en su idioma que sea culturalmente sensible, etc. Esto todo ya lo cubrimos en la unidad anterior. Además, vimos cómo es importante promover los espacios comunitarios, el apoyo social, respetando las medidas de higiene impuestas por las autoridades sanitarias, de manera que no nos distanciemos socialmente, pero sí haya una distancia física. Y por último, cuidar que todas las intervenciones que se implementen tengan en cuenta justamente estas medidas de mitigación y de protección sanitaria que son necesarias para evitar que el virus se propague más. En esta unidad retomamos cómo el modelo de abordaje psicosocial debe incorporarse en todas las acciones de respuesta de SMAPS para personas migrantes. Y esto se debe hacer en cada uno de los niveles de la pirámide de IASC que ya vimos. La pirámide tiene 4 niveles. El primer nivel es el de servicios básicos y seguridad, el segundo es el de apoyo de la comunidad y la familia, el tercero son los apoyos focalizados y el último es el más especializado, el de servicios especializados. Cuando pensamos en intervenciones psicosociales tendemos a enfocarnos en los servicios especializados, que son los que involucran psicólogos, psiquiatras, servicios incluso hospitalarios. Sin embargo, todos los otros niveles de la pirámide deben ser atendidos teniendo en cuenta los 3 elementos del modelo de abordaje psicosocial, es decir, los elementos biopsicológicos, los elementos sociorelacionales y socioeconómicos y los elementos culturales que permiten con esos 3 elementos realizar intervenciones que sean integrales y que tengan en cuenta las diferentes necesidades para mejorar la salud mental y el bienestar psicosocial de las personas migrantes. Además de los elementos que tienen que ver con la pirámide de intervención y con los diferentes componentes del modelo de abordaje psicosocial, es importante tener en cuenta en qué contexto se encuentran las personas con las que trabajamos y a las cuales vamos a prestar servicios. Es diferente trabajar con una persona que se encuentra en un albergue que con una que se encuentra en una comunidad, por ejemplo. Y tenemos que tener en cuenta estos elementos también para la planificación de nuestras intervenciones. En los albergues para migrantes o en los campamentos, que son espacios en donde usualmente las personas se quedan de forma transitoria por pocos días o semanas, usualmente no están habilitados para estancias más largas, como lo es en esta situación de pandemia en que las personas migrantes se están quedando por tiempos más prolongados en este tipo de centros. Eso hace que nuestras intervenciones tengan que estar enfocadas hacia la facilitación de insumos para la protección, por ejemplo, herramientas que les permitan en el contexto en el que están, en el entorno físico en el que se encuentran, poder realizar actividades de ocio, de recreación, educativas en su cotidianidad, que les permitan tener una rutina. También la posibilidad de comunicarse con sus seres queridos, por ejemplo, mediante la facilitación de tabletas, de teléfonos, de acceso a internet, por ejemplo. Son intervenciones que quizá no parecen ser muy psicosociales porque tienen que ver más con tecnología o con comunicación, pero están interviniendo directamente en el componente socio-relacional del modelo de abordaje psicosocial.
En los entornos urbanos, donde las personas se encuentran en sus comunidades, muchas veces las personas migrantes viven en condiciones de hacinamiento, es decir, 1, 2, 3 familias en una misma casa. Entonces las medidas de distanciamiento físico se hacen difíciles de implementar. Cuando una persona, por ejemplo, da positivo por COVID, no siempre hay una habitación separada en donde esa persona pueda estar. Entonces, todo esto genera angustia, genera ansiedades que las personas también deben lidiar con ellas. Nuestras posibles intervenciones en este tipo de contextos tienen que ver con la facilitación de insumos de higiene, por ejemplo, pero también la facilitación de información en el idioma de las personas migrantes para que puedan saber qué hacer si se encuentran en estas circunstancias y también a cuáles servicios tienen derecho en el contexto en que se encuentran, es decir, en sus comunidades, a dónde pueden acudir, a cuáles servicios están disponibles, cuáles son los números de teléfono a los que deben llamar y cuáles son sus derechos como personas migrantes para acceder a estos servicios. En los centros de detención es importante mencionar que se han hecho llamados para la búsqueda de soluciones alternativas, de espacios alternativos a la detención, para que las personas migrantes puedan estar en contextos seguros durante esta crisis sanitaria. En los casos en los que no sea posible que las personas migrantes deban permanecer en estos centros, es importante facilitar insumos para que las personas puedan realizar actividades de ocio, para que puedan comunicarse con sus familias, para que puedan sentir cierto control sobre sus rutinas cotidianas, de manera que puedan también mantener control sobre sus emociones. En el sistema de salud es importante reconocer que muchas personas migrantes, sobre todo aquellas que se encuentran en condición migratoria irregular, no tienen acceso a mecanismos de aseguramiento en todos los países. Entonces, según el país en el que se encuentren, en el contexto específico, su condición migratoria, van a tener o no acceso a los servicios de salud del sistema de salud pública de ese país. Y más aún es importante saber que aunque una persona migrante esté asegurada, muchas veces esos seguros a los que tienen acceso no cubren los servicios de salud mental y de apoyo psicosocial porque se consideran servicios especializados y por tanto no están dentro de la cobertura básica. En este sentido, es importante que nuestras intervenciones busquen primero facilitar ese acceso a los servicios en términos de equidad de acceso al servicio de salud. En los casos en que esta abogacía vaya a tomar más tiempo y necesitemos acciones inmediatas, podemos, por ejemplo, facilitar acceso a servicios remotos de atención psicosocial, de ayuda vía telefónica o virtualmente, en donde brindemos asistencia psicológica a las personas que requieren esa asistencia en el momento. Y también facilitarles información sobre sus derechos, sobre aquellos servicios a los que sí pueden acceder según su condición migratoria en cada país. Las personas migrantes además se han visto expuestas a diferentes situaciones particulares. Por ejemplo, en el caso de los cierres de fronteras, en muchas ocasiones personas se quedaron varadas fuera de su país de residencia o cuando quisieron retornar a su país han sido puestas en cuarentena, lo que implica un aislamiento, no solamente físico, sino en muchos casos también una imposibilidad de comunicarse con sus redes de apoyo. Entre las intervenciones recomendadas para las personas migrantes que están en cuarentena están la facilitación de la comunicación, no solamente con las redes de apoyo, dígase familia, amigos, sino también con los consulados, con las autoridades migratorias y otros servicios como organizaciones de la sociedad civil que están dispuestas a ayudar a las personas en estos contextos. Las personas migrantes que tienen factores de riesgo también son de especial atención, es decir, aquellas personas que por su condición de salud podrían presentar una complicación más grave de la enfermedad. Es importante que estas personas tengan acceso a información confiable en su idioma de forma sencilla, a la que puedan acceder fácilmente sobre qué hacer, cómo actuar en caso de presentar el virus y en caso de que algún familiar o persona que se encuentre en su entorno cercano lo presente. De esta manera van a poder sentirse más en control de la situación y van a poder saber cómo reaccionar en caso que se presente. Para los niños y niñas migrantes también es importante tener en cuenta que ellos y ellas están expuestos a toda la información sobre el virus y todas las situaciones que las personas adultas también estamos viviendo. Entonces, la forma en que les comuniquemos
la información sobre cómo protegerse, sobre los riesgos, sobre qué hacer en caso que una persona cercana tenga el virus es importante. En algunos casos se han utilizado dibujos, se han utilizado caricaturas, se han utilizado diferentes medios para que los niños y niñas puedan acceder a esta información de formas que sean adecuadas a su idioma y también que sean adecuadas a su contexto, para que aquello que se recomienda sean acciones que ellos estén en la posibilidad de hacer. Otro elemento importante es el tema de la escuela. En el contexto de COVID, muchos niños y niñas han pasado de una modalidad educativa presencial a una modalidad virtual o a distancia, y es posible que las personas migrantes o los niños y niñas migrantes se hayan visto excluidos de estos procesos. Entonces es importante velar porque se reinstauren estos espacios, porque niños y niñas tengan rutinas claras en su cotidianidad, porque sepan qué esperar, no solamente en el marco de la pandemia, sino qué esperar del día, qué esperar de esta semana, y esa estructura les permite tener más control sobre sus emociones y sentirse más seguras y seguros. En el caso de fallecimientos, la situación de la pandemia ha creado algunas situaciones particulares porque los rituales funerarios, los rituales de despedida no se pueden hacer necesariamente de las mismas maneras que se hacían antes por todas las medidas de protección sanitaria. Esto implica que en algunos casos no se puedan llevar a cabo los funerales o los rituales de pasaje que son tradicionales de ciertas culturas o de ciertas creencias espirituales o religiosas, y es importante que busquemos las formas, facilitemos las maneras para que las personas migrantes puedan realizar estos rituales y celebraciones, ya sea virtualmente, presencialmente si es posible, manejando siempre los protocolos de seguridad e higiene, pero es importante que no dejemos de lado esta posibilidad, ya que permite a las personas hacer un cierre y poder continuar con sus vidas en el marco de una situación tan complicada. Estas son algunas de las recomendaciones, muy en términos generales, de las intervenciones de salud mental y apoyo psicosocial que se pueden implementar en el marco de la pandemia por COVID-19. Las lecturas y el material que ha sido puesto a disposición en el curso buscan ampliar esas recomendaciones, y les recuerdo además que está disponible la sesión sincrónica que tendremos para poder discutir este tema más ampliamente de manera grupal. Espero que este video haya sido útil y que puedan a partir de este generar ideas para poder facilitar apoyo psicosocial y servicios de salud mental a la población migrante. Muchas gracias.